Bueno, esta vez, en esta ocasión, se me ha ocurrido, como muchas veces que hago, es ampliar horizontes, ampliar la manera de entender la carta natal y la astrología, ¿no? Entonces, hoy me gustaría ver ah, eso que llamamos emocional. Ah, Me he dado cuenta que mucha gente atribuye lo emocional a la luna. Me gustaría hablar de esto. El dibujo que he puesto aquí es un dibujo que se me ocurrió hace tiempo de una obra de Samuel Beckett, un irlandés. Esta obra, La última cinta de Crap, es una obra de los años 70 o por ahí, ¿no? El Premio Nobel de Literatura, Samuel Beckett, un montón de obras, básicamente de teatro. Esto es una función en la cual hay un solo personaje que está repasando varias cintas de memoria de su vida, ¿no? En la cual pues él iba grabando sus reflexiones sobre la vida, sobre las cosas, ¿no? Y en esta última cinta pues es como ah, una reflexión sobre su vida. Finalmente la obra va destinada al encuentro de uno mismo, ¿no? El personaje está repasando cintas que él mismo había grabado en su juventud, en su no tanta juventud y tal, ¿no? Y es un poco, por eso le llamo yo nostalgias, ¿no? Porque el personaje se engancha a nostalgias, es decir, qué pena aquello, he perdido esto, no pude conseguir aquello, ¿no? Las nostalgias, ¿no? Y en ese juego olvida el papel principal, o sea, la misión principal de esta, dijéramos, revisión del pasado, que es la búsqueda de sí mismo, ¿no? La búsqueda de sí mismo y la búsqueda de su propia identidad, y finalmente la obra termina como a las obras de aquella época que se llamó el teatro del absurdo, aquello de como La cantante calva, de Ionesco, en fin, hay toda una serie de obras de los años 70, 60, 70, incluso llegaron hasta los 80. Entonces, yo la vi en París, porque aquí estaba también prohibida por el dictador. Lo que no fuera católico, apostólico, romano no estaba permitido. Y el actor que la representaba estaba caracterizado como un mimo. En aquella época era Marcel Marceau, el gran mimo, ¿no? Aquel que de las manos así, ¿no? Que hace vestido, o sea, maquillado y todo eso. Una época que me gustó muchísimo. Yo soy bastante amante del teatro. Pasa que era, ¿no? Porque últimamente no voy tanto, pero antes sí. Entonces me gustaría explorar, cuando hablamos de lo emocional, ¿por qué nos referimos a la luna únicamente? Porque es lo que han dicho, ¿no? Para mí emocional es todo. Ya os lo adelanto. Siempre avanzo el final de la película para no perder tiempo, ¿no? Ah, Emocional es incluso hasta Saturno. No sé, si nadie quiere poner su carta, pues pondré la mía, ¿no? Para hablar de la emocionalidad de Saturno, ¿no? De Júpiter, de Marte, Mercurio, todo es finalmente, todavía hay gente que duda que prácticamente todo el día estamos sometidos a emociones. Y no solamente y únicamente la luna, porque la luna son emociones ciegas, porque la luna es las emociones que son el conjunto enorme de emociones que el niño absorbió como una esponja de su alrededor. Papá, mamá, si los hubo, o los que hicieron de papá y mamá, los hermanos, en fin, gente de alrededor. Y, y bueno, todo eso injertó en la memoria de la gente, ¿no? Memoria del niño o la niña,
toda una serie de condicionamientos. Esta es la luna para mí. Son condicionamientos no pensantes, porque el niño hasta los 6, 7 años el lenguaje pudo aprenderlo, pero finalmente no lo dominaba, ¿no? Hasta el punto de que a los adultos nos fastidiaba muchísimo el que le dabas un discurso al niño y se te quedaba mirando y volvía la cabeza a sus cosas, ¿no? O sea, los discursos para un niño ah, no sirven para nada. Entre otras cosas porque mientras les estamos discurseando, no les escuchamos, aunque no digan nada. Y nos fastidia que les preguntemos, bueno, pero dime qué te pasa, qué te ha pasado, y el niño no contesta porque no puede contestar. Eso para mí es la luna. Pero, no sé, por ejemplo, veremos la carta que queráis, ¿no? Pero para encajar esto, ya que he hablado de Saturno, ah, esa tenacidad, el aguantar a pesar de todo de Saturno, ¿no? Aguantar a pesar de todo, a pesar de que racionalmente la razón nos dice, tío, aquí es que estás perdiendo la vida, aguantando de esta manera, ¿no? Por cambio, Saturno te dice, no, no, tengo que, ¿no? Mi historia está llena de estas pérdidas de tiempo, ¿no? Pérdidas de vida, además, ¿no? Porque yo siempre cuento que mi primera relación, mi primer matrimonio, que nos conocíamos de niños, ¿eh? No era un matrimonio así, no, no. Ella tenía 12 años cuando yo la conocí y yo debería tener 18 o algo así, ¿no? Y nos casamos que yo tendría 27, que sí, nos conocíamos, éramos muy amigos y nos queríamos mucho, ¿no? Y bueno, pues cuando volvimos del viaje de novios, la razón, no la emoción, la razón ya me decía, tío, es que esto no funciona, no va a funcionar en la vida. Ya teníamos que haberlo dejado, ¿no? Pero la emoción ah, me llevó a aguantar 20 años. 20 años que no fueron todo sufrimiento, porque de esos 20 años nacieron mis dos primeros hijos que, bueno, son una verdadera maravilla de la naturaleza, mis dos primeros hijos. Los otros también, pero por lo menos estos aún tengo alguna relación con ellos, ¿no? Y emocional, hombre, aguantar de esta manera no, porque vamos a ver, yo tengo la luna en Tauro. ¿Tauro? A ver, ¿qué entendemos de Tauro? Es la primavera. Hay un ruido ahí. Los que no estéis, por favor, cerrar el micrófono. Si no, grabará toda una serie de ruidos por favor, los que no estáis hablando, cerrar el micrófono. Entonces, o sea, Luna en Tauro, un niño pacífico, jugando a sus cosas, ah, comiendo bien, ¿no? O sea, gustándole los placeres de la vida, ¿no? O sea, un niño en Tauro. Pero eso de aguantar por responsabilidad, no, eso no es de la luna, ni mucho menos. Quiero decir que esto es una parte y es interesante porque para analizar o para ver, entender sobre todo, entender por qué nos agarramos a esos apegos emocionales. Y yo si hubiera, sí, claro, mira, yo tengo la cantidad de cosas a las cuales me podría pegar, ¿no? Ahora mismo en Barcelona que hace este calor espantoso, ¿no? Yo estuve viviendo 19 años en una casa que era mía, de propiedad, ¿no? La única propiedad que he tenido en mi vida. Una casa de 200 metros cuadrados edificado, con 1 hectárea de jardín, árboles frutales, ah, en lo cual no sabía lo que era un ventilador en verano. Y dormíamos con manta, porque estaba arriba, unos
que serían aquello unos, yo qué sé, 900 metros de altura, y la perdí. Sí, por errores, sí, sí, la perdí. O sea, yo siempre digo normalmente que en las parejas va repartido el problema, al 50% seguro. Con lo cual yo tengo mi parte de responsabilidad y yo tuve errores y sí, sí, y lo perdí. Entonces, el otro día, ayer le contaba a un compañero de cursos y tal, que, jolín, ahora, uff, cuánto he hecho a faltar aquella casa, ¿no? Pero ya está. Una casa es una casa, es una circunstancia, o personas sobre todo, ¿no? Personas y sobre todo mis hijos, ¿no? O sea, pero bueno, ya lo he llorado y ya está, y venga, y adelante, ¿no? En fin, no quisiera hablar de mi carta, que algunos ya la conocéis. Ah, ¿Queréis poner alguna carta vosotros y que hablemos de estos temas? Ahí tenemos la lista. Hola, buenas a todos. Hola, hola Carlos, ¿qué tal? Carlos, yo te rogaría, te pediría que esperes un momento, Ok, porque eh, el sábado ya ocupasteis entre tú y Sabrina vale, vale. prácticamente toda la hora, ¿no? Ok, no hay problema. Yo cuando digo, ¿hay alguien que quiera hablar, quieren que enviamos su carta, tenéis alguna pregunta? Les cuesta muchísimo de aparecer, ¿no? Hay dos o tres personas, no sé si me acordaré ahora. ah, si no, haremos. Alertubia, ¿estás aquí? No, no creo que no te he visto. Pero no sé, o sea, Cecilia también, sí. Hay tres Cecilias. No sé cuál es la que me envió un mensaje, quería. Y otra persona que también quería aparecer hoy, que hice envié la de esto. Es probable que, como sea la primera vez, no hayan podido entrar, ¿no? En fin, vamos a ver, contamos hasta tres. Si nadie quiere hablar, pues entonces Carlos y yo ocuparemos toda la hora. Hola, don Juan. Hola. Hola, ¿cómo está, don Juan? Un saludo para todos. Jonathan Molina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, estupendamente. Tú es la primera vez que te decides hablar, ¿no? Sí, yo estuve en el pasado, pero no intervine. ¿Quieres que veamos tu carta? Sí, señor, Muy por bien. Una favor. consulta, Juan, puede ser. Sí. Dentro de los elementos, ahí también podría ser un detalle de las emociones cuando una persona no tiene agua en su carta. Como por ejemplo yo. Solo tengo un planeta en agua. No, no funciona. ¿No? No funciona. Tengo Saturno en Cáncer. No, no, soy muy emocional. Ya te digo, y tengo la luna en Tauro. O sea, la emoción me sale por todas partes, ¿no? No, no, que va. Te lo digo, o sea, por experiencia. O sea, por eso pongo mi carta, porque si estoy explicando astrología, lo mejor que puedo hacer es poner mi carta, porque entonces certifico que las emociones me pueden, ¿no? O sea, viendo las noticias no puedo ver películas. Bueno, películas tampoco, pero noticias en que se maltrate a un niño o a una mujer. No puedo. O sea, ya el nivel de rebeldía ya es que se ha agotado. Ya simplemente es lástima, ¿no? Y ahora que están apareciendo noticias de que la gente ya como no necesita las mascotas, las echa a la calle. Bueno, pues mira, se me encoge el corazón, ¿sabes? Y solo tengo un planeta en agua. Y además el malo de la película. Hombre, Saturno, el malo de la película. O sea, Madelu, no, no. Todas estas recetas, todas, aparte de que yo aprendí así, ninguna receta. Que si los Soy signos un Tau, compendio. ¿cómo?
Soy un compendio de recetas, entonces. Pues no, es que no sirven para nada. Porque lo que ocurre es que cuando tú vas a ver una interpretación, recuerdas una receta y fíjate lo que haces. Mental, raciocinio, mental. En lugar de hacer lo propio de la astrología, que es de aquí, de corazón, instintivo, intuitivo. Estás Percepción. percepción extrasensorial, eso es, sí. Pero si no estás perdiendo toda tu capacidad de eso, de percepción, toda. Porque intentas recordar, ¿no? Y hay gente que hace, ¿no? El libro de recetas, ¿no? De este, del otro, no quiero decir nombres, ¿no? Porque claro, cuadratura de Marte, Urano, de aquí. A ver, déjame ver la receta que pone, ¿no? Ves a buscar a Marte, habla con Marte y habla con Urano. ¿Cómo están en cuadratura? Ah, bien, se entienden. Ahí, perdón, en trinos se entienden. En cuadratura, cuidado que aquí hay una crisis que puede ser provechosa, porque como no hay nada bueno, ni nada totalmente malo, ni nada totalmente bueno en este universo, o todavía creéis que hay personas totalmente buenas o totalmente malas. Todas las monedas tienen dos caras, cara y cruz, todas las monedas, excepto la de los tramposos, que nada más tienen por las dos partes la misma cara, ¿no? Todo en este mundo. Entonces, la astrología nos permite meternos en un mundo bastante complejo como es una carta natal, irnos abriendo camino en base a esto, ir conociendo, como eso yo siempre digo, para interpretar una carta primero hay que entenderla. Ya sé que esto parece un koan zen, ¿no? Un cuento sufí, o sea, pero es que es verdad. Interpretamos la carta sin entenderla. Y entenderla quiere decir, a ver, puntos y tal, y eso, y todavía hoy, aún ya hace 3 años, 5 años que estoy en las redes sociales, y todavía hoy me envía un contertulio diciéndome que yo tengo a Saturno en la 2 cuadrado tal, y le pregunto, si alguien te responde a esto que me estás preguntando sin ver la carta, ¿tú te lo creerías? Y me sigue contestando. Me dice, no, pero solamente quiero tu opinión. Y ya no le he contestado. Insisto, es que sin ver la carta, para mí es fantasía. O sea que, Madelu, no sé, tendríamos que tener horas para desmontarte las recetas, porque es igual, es hacer la prueba. Haz una prueba. Una receta, la que quieras, dime una receta, en una carta, claro, pero aquí tenemos la de Jonathan, ¿no? Y te la desmonto, porque llevo muchos años en esto, ¿no? Te la desmonto fácilmente. Aquí lo he hecho muchas veces, ¿no? ¿Quién me habló de los fantasmas de la casa 8, ¿no? Los fantasmas de la casa 8. Yo dije, por Dios. Y la 12. Bueno, la 12 sí, pero la 8 es aquello que Sí, peor. la 8 es lo que compartes con el otro, ¿no? ¿Vas a compartir fantasmas o vas a compartir algo mejor, ¿no? O es que como la 8 es la casa de esta trágica y tal, porque te lo has creído. Allá tú te has creído lo que te han dicho. A mí me dijeron que era el tarro de la basura. El tarro, o sea, O compartir. sea que no solo a ti te vendieron la moto. Viste que no solo a ti te vendieron la moto. No, no, ya, ya. No, no, o sea, que tú vas a que esta persona que te lo dije comparte con el otro el tarro de la basura. Bien. Se ha descubierto a sí misma, ¿no? Esta persona. Bueno, Bueno, Jonathan, a ver, ¿cuál es tu pregunta de tu carta? Bueno, ya que usted menciona que la emocionalidad no es únicamente de la luna, yo quisiera comprender un poco más la situación de mi Marte.
A ver, por ejemplo, pensemos un poco, ¿no? Porque es que si yo te doy la solución, no te enseño nada, o te enseño muy poco. Sí, señor. Yo en mis cursos lo hago así, o sea, a ver, pensemos los dos. Marte en Cáncer, de momento, ¿no? ¿Qué te dice Marte? Para ti, Marte, ¿qué es? Pues Marte viene siendo la representación de la autoafirmación, Sí, el, exactamente. el- el coraje, la valentía, La acción, ¿no? Sí, la sí. acción. Sí. Y Marte en mi carta toma mucha importancia porque es regente de mi ascendente. Sí, señor. Exactamente. Muy bien. Y pues la verdad que no se siente muy cómodo ese Marte en Cáncer. Sí, si bien es cierto que debe tener sus ventajas, ¿cierto? Pero sí pensaría yo que no lo comprendo. ¿Puedes hablar un poco más alto, Jonathan? Sí, señor, que le decía que bien es cierto que debe tener sus ventajas y sus cualidades, pero todavía no lo alcanzo a comprender muy bien. ¿Ya me escucha mejor? Sí, entonces vamos a ver, sigamos por el mismo camino. Marte en Cáncer, o sea, la autoafirmación, la acción, la valentía, lo que tú has dicho, sí, sí, porque Marte es el guerrero, ¿no? El bombero, el que va a salvar vidas, ¿no? No hablemos de guerra, porque ya tenemos bastantes, ¿no? Entonces, en Cáncer, porque los planetas, tal como yo he estudiado y explico en mis cursos, los planetas son personajes que según donde se encuentran, actúan de una manera u otra, excepto el Sol y la Luna que desarrollan todo el signo y no hay soles caídos ni lunas en destierro ni nada de todo esto porque no tiene ningún sentido para mí. No, porque como es aquello sol en Acuario caído, ¿no? O sea, una doceava parte de la población están en destierro, ¿no? O caídos, o sea que no tiene ningún, sobre todo el sol que es el centro, ¿no? Vamos a ver, Marte en Cáncer. ¿Qué territorio es Cáncer para ti? Pues Cáncer viene representando el arquetipo de la madre, del hogar, de lo que nos nutre, todo lo relacionado con ese tema, con esos temas. Ya por Con la estar en casa, dependencia emotiva podría ser. Dependencia emotiva. Claro, dependencia emotiva de los demás. Bueno, ¿por qué no? Am, pero ¿y eso vale para todas las cartas? Porque a lo mejor la madre está situada en otro sitio. Pero Marte, al ser un signo masculino, ¿no? También representa no representa, o sea, Venus lo femenino, Marte lo masculino. Bueno, sí, la parte masculina de una De la mujer. persona, vamos, que no he Sí, entendido como, digo, en uno mismo, su parte masculina y la femenina no son Marte y Venus. sí, sí, esto. Entonces, al estar en Cáncer, podría ser como un igual, bueno, y en conjunción con Quirón, Esto lo veremos después. Yo primero sugiero ya es analizar poquito a poco. elemento por elemento, sí, porque si no Bueno, pero ya en Cáncer digo que da ese, que a lo mejor Marte es un signo más como la parte masculina que como que oculta más las emociones, y en Cáncer tiene como esa dependencia emotiva que a lo mejor es que no sé explicarlo. Sí, lo que pasa que, no, ya te entiendo perfectamente. Lo que pasa que dices que oculta las emociones por ser masculino. No, no por ser masculino. eh, Eso se verá en otros aspectos de la carta. Digo que en sí el lado femenino de la persona es el que es más emocional, entiendo yo. Depende. Digo como arquetipo. Después hay muchos factores.
Sí, lo que pasa es que si calificamos esos arquetipos de forma tan categórica, Mm, estamos quitando la posibilidad de ver muchas más cosas de este arquetipo. mm, No, te lo digo porque yo lo que hago, y así he aprendido y así lo enseño, Venus son los sentimientos Sí, y Marte la acción. Venus son los sentimientos y pueden ser sentimientos extraordinariamente tóxicos, claro. porque Venus rige la sangre venosa, ¿no? En astrología médica rige todo lo que es desechable, ¿no? Y los venenos, por eso se llama venosa, tiene Juan, venenos. Juan, discúlpame una cosa. Más que los sentimientos es los deseos, ¿no? Venus. No, no solamente los deseos, Yo deseo, diría que es más Marte, ¿no? No, 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 es Venus. depende, ¿por qué? Porque Porque Marte, deseo, em, vamos a ver, deseo es algo que te falta, no tienes y te mueve a hacer lo que sea para conseguirlo, ¿no? También puede ser Neptuno. Bueno, deseo puedes tenerlo en Ah, cualquier sitio, pero, pero bueno, pero yo deseos en la pareja o en relaciones. es más Venus. Marte entonces, porque Marte es el impulso masculino, el que toma la acción. Y En una, ese sentido sería más Marte, ¿no? Entiendo yo. depende, Claro, depende. depende de si es más receptivo o más receptivo, ¿no? De cómo está aspectado. Es que, vamos a ver, Venus es ¿por qué no va a ser los sentimientos de deseo y de placer, precisamente? Claro, es que estando en cáncer es más aún. Claro, se acentúa. Cáncer no es un signo tan de deseo, ¿eh? Cáncer es un signo más, como habéis dicho, maternal, De pero protección. sí, pero lo que pasa es que yo te sugeriría ampliar un poco el horizonte. Cáncer no solamente es lo maternal. Cáncer, ah, ampliar el horizonte quiere decir hacerlo más grande, no solamente, o sea, reducido a la madre y a la familia, que también. Pero, por ejemplo, ¿quién se ocupa de los refugiados o de los niños sin hogar o de los terminales, ¿no? ¿Quién, Leo? Escorpio, a lo mejor un cirujano y tal, Capricornio. A Cáncer ver, o Piscis. ahí está, cáncer, sí, cáncer es el signo. Yo en mi curso, por ejemplo, de iniciación utilizo una metáfora. Utilizo muchísimas metáforas, ¿no? Porque lo que me interesa es captar la esencia del signo y de los territorios, ¿no? Los signos y de los planetas. La metáfora que uso para cáncer es un orfanato. Es el director de un orfanato, porque se ocupa de aquellos que no se pueden ocupar por sí mismos. Esto hace mucho más general el que digas, es que lo de cáncer es atributivo a la madre. Entonces no vas a entender que haya madres en una carta natal que no se hayan ocupado en nada de sus hijos. No se hayan ocupado. Y no vamos a señalar, porque yo Mm, tengo ejemplos de madres Capricornio, como, o sea, y que se han ocupado muchísimo de sus hijos, mucho más que una madre en cáncer. Quiero decir, si precisamos tanto, compartimentamos tanto, luego tendremos cartas natales que no sabremos cómo interpretar o cómo entender. ok. Yo para mí cáncer, o sea, en fin, cada territorio, cada signo tiene su clave, ¿no? Aries, por ejemplo, abrir puertas, iniciar, ser el primero, desafío. Tauro, disfrutar de la naturaleza. Disfrutar, pero disfrutar es una acción de disfrutar. Géminis, explorar cualquier cosa, sin juzgar, todo vale. Y cáncer es esto, cáncer es ocuparse de aquellos que no pueden ocuparse por sí mismos, con lo cual también incluye a la madre. Claro. Pero Y ahí a los animales también. también, claro, A claro. los animales. Sí, sí, a los animales que no pueden ocuparse de sí mismos.
Entonces, claro, tienes como por ejemplo aquí, no tenemos 3 planetas, 3 elementos y un asteroide en Cáncer, ¿no? Pues podremos decir que Jonathan es una madre, casa 9, todo esto está en casa 9, que tu religión es la maternidad, por ejemplo. Un disparate así, perdón, Jonathan, pero estamos coloquiando, ¿eh? ¿Por qué? Porque Cáncer es el regente de la casa 9, que son las religiones, los sistemas de creencia, la trascendencia. Con lo cual, como tenemos todo esto y el regente del ascendente en Cáncer en la casa 9, pues es una persona cuya religión es eso, ¿no? O sea, es la maternidad, en fin. El A lo regente, mejor tenga que ver, perdón, no, que el regente de mi sol también está ubicado en Cáncer. claro. Sí, sí, o sea, aquí hay una Sol en preponderancia. Tauro, sí. Lo que siempre recomiendo es antes de pronunciaros sobre algo concreto, ir explorando. Porque una carta natal es como andar por la selva. Hay que ir despacio, con cuidado. En el curso de iniciación hacemos Sol, Luna, Ascendente. Y el Sol es el centro, la Luna es el niño y el Ascendente es lo que muestras, ¿no? Y a partir de ahí, poco a poco, ir poniendo todos los elementos, pero poco a poco y después ya categorizaremos, ¿no? Ujú. Eso de que la luna son las emociones, de que tal son los niveles de conciencia, todas estas cosas, esto viene muy al final, si es que hace falta. Pero primeramente es que es mostrar el cuadro, es como eso, a lo mejor la metáfora puede ser un cuadro, ¿no? Uno puede empezar el cuadro planteando simplemente las zonas de color, paisaje y tal, dibujando los bosquejos y todo esto, ¿no? O sea, pero no empezaremos a poner los detalles de un personaje así y nos olvidaremos de todo. Esto sería un tipo de arte, ¿no? Pero no un cuadro de aquellos completos y generales que se ve de todo, ¿no? Es que fíjate que Ujú. enseguida decís, categorizáis, es decir, definís demasiado sin haber entendido toda la carta, porque aquí tenemos unas hermosas oposición de Marte a Neptuno. Buf, Neptuno, como lo vemos esto, es un espejismo de Marte. También hay que tenerlo muy claro, y no solamente Neptuno, sino Urano. Con lo cual, en la parte baja de la carta, en la casa 3 aquí tenemos algo que hay que ver con calma. Y no se puede decir, no, es que esta persona resulta que, claro, no, yo lo desaconsejo siempre, no, hasta que no entiendas bien lo principal de la carta, y lo principal de la carta es aquello de cómo es arriba es abajo. Arriba es el sistema solar y abajo es esta gráfica del sistema solar. Por tanto, primero has de empezar por el Sol. O sea, has de empezar por el Sol porque si no, no tienes nada. Porque el Sol es el 99% de la masa de todo el sistema solar. Y esto de la carta no es ningún mandala mágico, ¿eh? Es solo una gráfica por cálculo de trigonometría esférica del sistema solar, nada más. Con lo cual, primero el Sol. Es decir, aquí tendríamos que ver el Sol primeramente, ¿no? ¿Qué pasa? Como no estamos interpretando, no vamos sino respondiendo a preguntas, pues sí, Marte, pero fíjate que para responder a Marte, diríamos, Marte, ¿qué es? La acción, el guerrero, ¿no? El guerrero que hay en ti, la autoafirmación, como has dicho muy bien, ¿no? Yo me autoafirmo, este soy yo y tal, o simplemente la facultad que tienes para salir corriendo a buscar el autobús y coger el autobús. Este es Marte, es la acción, nada más. Entonces, lo ponemos en un orfanato. O tomad la metáfora que queráis, porque yo siempre a mis alumnos siempre les digo, oye, tomad la metáfora que queráis, porque vosotros vais a tener que interpretar. Normalmente todos
todos quieren ser astrólogos profesionales, ¿no? Entonces, claro, es que hazte tu propia intuición, tu propia metáfora, tu propia astrología, porque eres tú, tu intuición la que te va a guiar. No las recetas no son nada, no son nada. Por ejemplo, aquí Marte está en un signo en el que hay que, Cáncer, ocuparse de la gente que no puede ocuparse por sí mismas. ¿No? Vale. En la astrología, en fin, de otros niveles se dice que Cáncer lo que hace, está hablando de la manifestación, ¿eh? El número uno, número dos, el número cinco, que es la manifestación humana. Ah, Cáncer abre un espacio, abre un lugar en el espacio, perdón, abre un espacio en la manifestación para albergar a quienes tienen que cuidar. Es decir, prepara la situación porque va a venir gente desesperada. Y los niños son gente desesperada, ¿no? Cuando no tienen a nadie. Entonces Cáncer hace esto. Y sigamos con Cáncer, ¿no? Abres espacio, prepara lo necesario para acoger a esa gente, cuidarle y tal. Ah, entre comillas, Cáncer típico es Teresa de Calcuta y no tuvo hijos. Tuvo millones de hijos, miles de hijos, no sé si millones, pero miles, que son la gente que acogió en su hospital, ¿no? En su convento. Es decir, Cáncer es mucho más que la mamá típica que se ocupa o no de los niños, porque todo hay, ¿no? Sino que Cáncer es, y además Cáncer tiene un problema, la responsabilidad. Comparte con el eje Cáncer-Capricornio la responsabilidad. Porque si Capricornio es responsable y el problema que tiene Capricornio es que es tan responsable que se puede pasar, como decía yo antes, 20 años, ¿no? En una situación absolutamente inútil. Cáncer todavía más, porque Capricornio es responsable porque la realidad es esta, ¿no? Y no hay más. Pero Cáncer es responsable porque tiene gente como en el nido de aves, ¿no? Pollitos así abriendo la boca para que les den de comer. ¿Y por qué Cáncer mira hacia atrás o va hacia atrás o esas cosas que dicen que se lamenta, la nostalgia y todo esto, ¿no? Por una razón muy simple, porque Cáncer siente la responsabilidad de cuidarse de la gente. Y al sentir la responsabilidad de cuidarse de la gente, se da cuenta de que no tiene suficientes medios. Porque como quiere cuidar a todo el mundo, no tiene suficientes medios para hacerlo. Y por eso se lamenta con aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor. Este es Cáncer. Entonces, el guerrero Marte, en un lugar así, ¿cómo funciona? Jonathan, ¿cómo funciona tu guerrero en un lugar de atención y sufrimiento porque no se puede atender bien a la gente? Porque además el signo de Cáncer aquí está presidido por su regente, que es la luna. Con lo cual, o sea, es Cáncer puro. ¿Qué te parece? Me pregunta usted entonces que cómo se siente ese Marte. Este guerrero, porque Marte es el guerrero, ¿no? Ajá. Es tú mismo corriendo a buscar el autobús o tú mismo defendiéndote, autoafirmándote, ¿no? Me preguntabas, ¿no? ¿Cuál es el papel de Marte en Cáncer, ¿no? Entonces, yo te he dado una visión más amplia de Cáncer y te pregunto, ¿cómo lo ves a tu guerrero, a tu autoafirmación en ese territorio? ¿Qué haces ahí? Sí, yo lo veo muy, muy congruente con lo que usted dice. De hecho, me pareció curioso que usted
dijera que es como poner a ese Marte en un orfanato, pues yo desde los 3 hasta los 15 años estuve en diferentes internados. Yo soy de Colombia, aquí a los orfanatos se les llama internados. Ajá. Entonces me hizo mucho sentido esa metáfora. Y sí, yo, pues sí, si, si me pusieran una palabra, si yo soy muy madre, suelo ser muy así. Pero yo quisiera saber qué aliados tiene mi Marte. Quisiera que me hablara un poco de ese trígono por ahí lejano que le hace de Plutón. Una pregunta, ¿por qué te fijas? Ya lo sé por qué te fijas, pero te lo pregunto para comentarlo. ¿Por qué te fijas en el trino lejano a Plutón y no te fijas en el sextil exacto al Sol? Curioso, ¿no? Ah, bueno, ese también me causa mucha curiosidad y de hecho me abre otra pregunta. ¿Qué tan, qué tan fuerte o bueno, qué tan fuerte puede ser un sextil de un planeta que está en caída al Sol? ¿Por qué le Pues en llamas caída. caída? ¿Por qué le llamas Pues caída? bueno, sí, es un término no muy adecuado, pero de un planeta que no está tan cómodo, que no está en su casa o en exaltación, por ejemplo. Am, vamos a ver, es que además, como Marte es tu regente natal, si ya te pones palos en las ruedas, ¿no? Porque está en caída, mm, flaco servicio le haces, ¿no? O sea, vamos a ver, es que yo no, bueno, primeramente que yo no, nunca en mis cursos, ni clases, ni aquí tampoco hablo de caídas y estas historias, máximo exaltaciones, ¿no? Que Marte sí se exalta en Capricornio, Es pero como siempre hablaste tú de del sol en Acuario, que siempre en las recetas dicen que está el sol en Acuario en caída, y yo tenía una compañera de trabajo que decía, pero yo no entiendo cómo el sol de esta chica está en caída si tenía una fortaleza para el trabajo, para todo. Esas son las congruencias que tú hablas de las recetas, que uno se confunde, porque tú ves el comportamiento que un sol no puede estar en caída nunca, porque es el sol. nunca. Y de la misma manera, yo cuando, o sea, si queréis entender vuestra carta o dedicaros profesionalmente a la astrología, ah, yo quitaría del, aquí en esta computadora que tenemos aquí por encima de las cejas, ¿no? El neocórtex. Busca la memoria donde pongas eso, caída y eso, y bórralo. Porque, ¿cómo vas a interpretar a tu regente natal si ya de entrada le acompañas Marte en caída? ¿Cómo lo vas a interpretar? Pobrecito Marte en caída. Pobrecito, claro, porque pues, si está en caída, pues ¿qué vamos a hacer con él, no? Pobrecito. En cambio, si tú le quitas eso y tú le dices simplemente, mi regente natal está en Marte, en la casa 9 y está en Cáncer. Muy bien, pues lo primero que se me ocurre decir, vale, ¿y cómo lo vamos a hacer esto para atender tanta gente? Porque además es casa 9, es el extranjero, ¿no? Claro, lógicamente cuando tú eras niño eso era la institución, ¿cómo es eso? El internado, ¿no? Y su casa 9 es una institución oficial, no gubernamental, ¿no? O incluso aunque fuera privada, da igual. Esto es de casa 9. Pero claro, probablemente tú en tus ideas de profesionales y tal pueda haber algún tipo no sé, de ganas de hacer eh, algún proyecto que pueda beneficiar a los demás, pueda ocuparse de los demás, ¿no? Y claro, pero en cambio, si ya le llevas la etiqueta, la receta de Marte en caída, pues ¿qué vamos a hacer, no?
Sí, No, está sí, bien, don Juan. yo Lo voy a simplemente, tener en cuenta. eso lo quito yo, vamos. Simplemente lo sustituyo es enriqueciendo mucho más la interpretación. Por eso la metáfora del orfanato. Y la metáfora del orfanato que llega un bombero o un militar, un héroe. Sí, sí, o sea, puede haber también militares que sean héroes, ¿no? Que haya salvado gente, son bomberos, me gusta más, ¿no? Porque sobre todo ahora que tenemos tantos incendios, ves a esa gente que bueno, les pondrías un altar, ¿no? Entra en un orfanato y, claro, es una persona, un personaje que quiere ayudar, claro, ¿por qué? Porque está en un orfanato y allí es para ayudar a la gente. Cáncer es para ayudar a la gente. Que no se puede ayudar, ¿no? Simplemente. Entonces, claro, lo primero que hace el director del orfanato es decir, bueno, ¿tú qué sabes hacer? Ah, yo sé luchar. Ah, bueno, aquí de luchar y eso no luchamos, ¿no? Aquí simplemente pues estamos atendiendo a la gente, ¿no? Por eso, fíjate que habrás visto en algunos libros de astrología que hablan Marte en Cáncer, un Marte nostálgico. Lógico, porque Marte es un personaje de acción. Y como en Cáncer, en el orfanato, en cualquier orfanato del mundo, se lamentan de no poder dar lo que ellos quisieran dar, se lamentan de que no tengo lo suficiente para atender a tanta gente, pues este Marte, que es un personaje de acción, pues se va a impregnar de esta nostalgia. Cosa que no le va a ocurrir, por ejemplo, a la Luna porque es su territorio. Ya lo sabemos. Y a Venus tampoco, porque ya lo sabemos que esto es, eh, es así. Cáncer es así, ¿no? Porque Venus es los sentimientos y Venus, pues, no está bien, está bien en Cáncer, ¿no? Porque lo que hace es los sentimientos dedicarlos a cuidar a la gente. Es que si ponemos los personajes en, en los lugares concretos y esos lugares concretos visualizarlos muy bien, en completo. Visualizar se trata de ver la escena, ver una escena completa, ¿no? Por tanto, sí, sí. O sea, yo en los cursos acostumbro a referirme a una película que a mí me emocionó muchísimo, ¿no? Yo como buen Capricornio, signo de tierra y aire y todo eso, hay partes de esa película que no podía, ¿eh? Era una película protagonizada por Michael Caine, Charlize Theron, Las normas de la Casa de la Sidra. Era un orfanato. Casa de la Sidra era adicional, había otra parte de la película, ¿no? Pero la parte central es él, Michael Caine, ¿no? Que hace del médico que atiende a los niños y les da esperanza. Cosa que ahora a mí me emocionó muchísimo porque aquellos niños no tienen ninguna esperanza, porque no les van a venir a buscar, son niños de 13, 14 años. Y ya no les, como ahora a las mascotas, ya no les quieren cuando ya son mayores, ¿no? Cuando ya no pueden jugar con las mascotas y tienen que ir a buscar a alguien con quien jugar, ¿no? Esto es lamentable, pero así es el factor humano, ¿no? Sí, sí, o sea, para mí era clavado. Luego la película tenía muchas cosas, pero claro, Hollywood pues hace sus historias, pero el centro ese, que él por las noches va a poner a los niños a dormir, ¿no? Y les dice unas frases que incluso ahora no me atrevo, no puedo repetir porque me emociono. Como si yo me sintiera huérfano y me sintiera uno de ellos. Y solamente tengo un planeta en Tierra, que es el malo de la película, ¿no? Saturno. Y no puedo repetiros esa frase que dice Michael Caine. Como no puedo repetiros muchas cosas de mi vida, ¿no? Porque es que no podría hablar. Entonces Marte aquí lo que hace simplemente es darse cuenta, porque está en este territorio, darse cuenta que aquí, en ese territorio, pues no hay lugar para tonterías.
no hay lugar para distracciones, es una responsabilidad. El eje Cáncer-Capricornio, no hay distracciones, no hay entertainments, ¿no? Que se dice, ¿no? O sea, no hay distracciones, sí, o sea, no hay diversiones. Y ya está, y por eso, pues claro, con esa enorme responsabilidad porque yo trato los planetas, el Sol y la Luna no hay para mí ni caídos, ni levantados, ni nada de todas estas tonterías, ¿no? Pero los demás planetas sí son muy sensibles al cambio de signo. Por ejemplo, pasar de Cáncer a Leo, ¡buah! O sea, te cambia el panorama, pero siempre visualiza a lo que tú entiendas por Marte. No tiene que ser Ares ni Marte, ¿no? Puede ser simplemente un personaje que en esta obra de teatro de 10 personajes, que se reparten 12 uniformes, ¿no? Es una obra de teatro en que funciona así. Dibujarlos cada uno de ellos a vuestra medida, ¿no? Está. O sea, Marte es el guerrero, sí, es el guerrero, pero puede ser un guerrero, bueno, antes se llamaba el guerrero espiritual, ¿no? Es el combate contra tus fantasmas, ¿no? El fin, la ética del samurái, ¿no? Que tiene la espada tan afilada porque con quien tiene que combatir es con sus fantasmas. Por eso es tan afilada, porque el fantasma es evanescente, con lo cual, cuanto más afilada sea la espada, eso es una alegoría, obviamente, cuanto más afilado sea el entrenamiento del guerrero espiritual, mejor podrá combatir a sus propios fantasmas. Es lo único que tienes que combatir, los propios fantasmas, nada más. Y es combatir, es un combate, desde luego. Pues imaginaros el que queráis, el guerrero que queráis, pero que sea fijo, ese es Marte. No Marte en Cáncer, no, Marte. Y lo vais pasando por todos los signos. Por ejemplo, Marte en Leo, como he dicho antes, pues, ¿qué es? Pues ese guerrero, el que queráis, el guerrero espiritual, el samurái, en fin, el que os imaginéis vosotros, cada uno tiene es libertad, ¿no? De cada uno tenga su intuición. Cuando sale de Cáncer, que está imbuido por esta sensación ostras, no he podido salvarlos a todos, ¿no? Y aunque esta película, pues también hay un lugar donde queman los cadáveres, ¿no? Los niños que no han podido ser salvados, ¿no? Entonces llega a Leo, ¿y qué es Leo? Bueno, mi metáfora es el salón del trono del Palacio de Versalles. Dorados, rojos, ¿no? El salón del trono. ¿Qué hace Marte allí? Sí, es un guerrero, no llega allí y a ver qué hago yo. No hay que hacer nada. En el salón del trono. O sea, yo siempre digo, Leo, a los leos siempre digo, tú no tienes que hacer nada. Solo tu presencia es necesaria. Obviamente te vas a dedicar a tu trabajo y tal, lo que quieras, pero no tienes que hacer sobredimensionar el que eres el Leo, ¿no? No, simplemente. Y entonces Marte en Leo, pues ¿qué va a hacer? Pues dar palos de ciego. Hombre, tiene algo en común con Aries, que es un signo de fuego, vale, pues muy bien, pero en un sitio estático, ¿qué va a hacer? Es decir, es un ejercicio en el que yo propongo eso, ¿no? O sea, a ambientar una imagen del signo. Por ejemplo, Virgo es un laboratorio de análisis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O puede ser, pues, una oficina administrativa, ¿no? O puede ser, pues, una enfermería, porque Virgo es el signo adecuado para atender, ¿no? A las personas, a los enfermeros, los aparejadores, ¿no? Y Libra es las balanzas, ¿no? Por tanto, Marte en Libra estará oscilando de un lado a otro. Por eso duda tanto. Marte para mí está mucho peor en Libra, ¿no? Pero claro, siempre depende de los aspectos, ¿no? Una pregunta, Juan. Mm. ¿Marte en Escorpio estaría bien?
¿A ti qué te parece? El regente de Escorpio es Plutón, creo. ¿Y tú no le pones la regencia de Marte, que es la regencia tradicional? Sí, también. Creo que está en... Analicemos Pero ese bueno, también, si te parece. Analicemos ese también. pues Estás que comparando, estás comparando un gran planeta que es Marte, que está al lado de la Tierra, con un planeta enano, que además es excéntrico y que hasta 2015 no apareció por la eclíptica. ¿Con cuál te quedarías? con Marte, evidentemente. Claro. Yo es que de entrada tomo siempre Marte como regente por eso ya lo he dicho, el regente de aquí de Escorpio, ¿no? Ok, ok. Entonces, para mí el aspecto fundamental en la defensa o el aliado es el sextil de Marte con el Sol. Y cuando hemos visto el sextil de Marte con el Sol, entonces incorporaría yo a Quirón. Porque ese sextil, primero hay que ver el sextil de los grandes elementos. El Sol, por supuesto, es la estrella, es la luz, la dirección, el fuego, el centro. No hay otro centro, es el centro absoluto del sistema solar. Hombre, está en un foco de la elipse, pero es absoluto porque no hay otro. No hay otro elemento ahí, ¿no? Entonces, una vez has entendido esa colaboración de un sol ah, dedicado a disfrutar del nacimiento de la primavera, que es Tauro, con un Marte entregado a, no sé qué me van a pedir, pero es igual, y yo estoy disponible. Porque ese es Marte en Cáncer, ¿no? O sea, porque Cáncer es ese territorio, es un orfanato, ¿no? Si lo vemos en Leo, eso es otra historia. El estar disponible ya es otra historia, ¿no? Pero en Cáncer sí. Y entonces cuando ves esa complicidad del Sol con Marte, que es nada más y nada menos que la complicidad del Sol con el regente del ascendente, o sea, para mí este aspecto es capital. Este aspecto es capital. Bueno, no, otro aspecto interesante se refiere a Marte por derivación, pero sería el trino de la Luna al ascendente, trino de Luna-Venus, las dos. Trino, vamos a ponerle aquí. Lo digo porque, claro, entonces esto completa todo el cuadro, ¿no? Ese cuadro de la casa 9, ¿no? Y digo que añadas a Quirón simplemente es una farmacia, porque Quirón es el sanador herido, pero sanador. O sea, Quirón es la posibilidad de entender. Ah, entender la propia historia, porque Quirón en la 9 tendría una lectura como ah, vamos a ver, por este primer cuadrante repleto de los planetas traumáticos, que significa que el niño tiene la sensación de yo no puedo valerme por mí mismo en absoluto para ir por el mundo, ese es el primero. Entonces aquí pues este niño concluye, es la síntesis del trauma, que no, no está condenado a no poder esperar una jerarquía trascendente, ¿no? Alguien que ordene esta historia que se llama el mundo, ¿no? Y Quirón tiene la farmacia que tiene una llave, como cualquier caja de farmacia y tal, ¿no? De medicinas, que abres la llave y hay un texto que dice, ¿cómo es posible que este niño tuvo que concluir que estaba condenado a no poder disponer de una jerarquía trascendente, de un
Dios protector. ¿Cómo es posible eso? Y la medicina es lo que se desprende de esa pregunta. Es el conocimiento. O sea, para mí es esto. Plutón, hombre, mira, fíjate que además es un 24 grados, es un aspecto a 18 a 6 grados, ¿no? Yo para mí Plutón en tu carta lo utilizaría simplemente porque Plutón es el miedo, el pequeño miedo, pequeño comparado con Saturno, que es el enorme miedo. Ah, Plutón es aquel miedo que tiene el niño de que le descubran, y aquí pongo unos puntos suspensivos, porque como ese trauma se creó cuando el niño no tenía apenas 6 años, no conocía el lenguaje y no supo por qué, cuando él intentó expresarse, probablemente con esta oposición Urano-Neptuno aquí arriba, esto es la expresión, la casa 3, la expresión verbal, ¿no? Cuando él intentó expresarse, los que estaban a su lado o delante de él, cuidadores, etcétera, hicieron una expresión en el mejor de los casos de sorpresa, en otros casos de rechazo. Y claro, el niño, como graba en su contra, pues concluyó que, pues no sé qué he podido decir, pero seguro que hay algo mal en mí, que esta gente se ha mostrado de esta manera. Ese es el Quirón, de esto. Por tanto, para mí Quirón, la utilidad que tiene también es como, ay, perdón, Quirón, Plutón, es que se relacionaba con esto, ¿no? Plutón tiene la misma utilidad que Quirón. Es simplemente poner las cartas boca arriba. O sea, con nombres y apellidos, los que intervinieron en tu vida desde el momento del nacimiento hasta, bueno, sigue lo que quieras, ¿no? Porque la historia es tu historia, ¿no? Y Plutón es eso. ¿A qué tenía miedo el niño? Que descubrieran qué. Y este es el tratamiento de Plutón. Es simplemente penetrar en la... Porque Plutón, bueno, el arquetipo de Plutón es el dios de los metales, ¿no? De la riqueza que está bajo el suelo. Ya tengo bastantes vídeos sobre Plutón, ahora no voy a repetirme, ¿no? Porque a lo mejor podemos hacer otra cosa que más interesante, ¿no? ¿Te he ayudado en algo, Jonathan, con tu pregunta? Sí, sí, don Juan, claro que sí, me hace varias aportaciones ahí que no había visto de pronto. Porque claro, aquí otra de los aspectos, para mí el aspecto importante es este Marte, porque es el regente del ascendente, y el Sol, porque es el Sol. Y aquí pues tienes un tercer cuadrante de los demás para los demás, es un cuadrante de trabajo público, ¿no? De trabajo hacia los demás. No, iba a decir la oposición Saturno-Júpiter, ¿no? Esa también es importante, porque Saturno está en su casa, Saturno está ahí como regente de Acuario, ¿no? Es una oposición exacta. Sí, por eso lo digo. Sí, sí, es exacta, ¿no? Es decir, es una oposición entre los dos guardianes del tiempo, los cronocrátoros, ¿no? Júpiter-Saturno. Me gusta mucho la palabra cronocratos, pero yo soy más práctico. Yo les digo las dos fuerzas del mundo con las cuales hay que negociar. Es decir, ni mucho optimismo por parte de Saturno, ni mucho de Júpiter, ni mucho pesimismo por parte de Saturno. Esta es la negociación, ¿no? Y para esa negociación que tenemos, no hay aspectos que puedan ligarlo, ¿no? Como no sea por derivado, porque ahí tienes un trino al Sol, mira, por derivado digo por regencia
de Acuario, ¿no? Por el Sol, aquí trino el Sol. ¿Qué más tenemos? Mercurio, no. Básicamente sí, porque Júpiter, bueno, Júpiter lo que tiene es el trabajo, ¿no? Esta oposición es un darse cuenta, ¿no? Viniendo de unos orígenes muy duros, muy difíciles, porque Saturno en la cuarta normalmente siempre aconsejo poner esta palabra normalmente en general, ¿eh? Para no categorizar y que se te bloquee la interpretación. Porque si decimos, sí, no es Marte tal, se bloquea la interpretación y está, ¿no? Y entonces, no, normalmente Saturno en la carta ah, puede dar dureza en los orígenes, ¿no? Hombre, el Papa Wojtyla tenía Saturno aquí, ¿no? Y muchos personajes tienen Saturno en la cuarta, con lo cual no pasa nada. Bueno, o pasa mucho, pero se supera. Sí, es un mejor modo como de abordar esa lectura. Muy bien. Todo en la vida hay que superar. Ah, sí, por supuesto, claro, hombre. Hay que ser optimista, hay Sí. que luchar siempre. Bueno, pues muy bien. Es- Eso es todo, Jonathan, lo que querías ver. Muchísimas gracias, don Juan. Ya por allá más adelante participaré en otro webinar con otra pregunta, pero la de hoy muy satisfecho. Muchas gracias. Pues me alegro mucho, Jonathan, me alegro mucho. Un saludo, Jonathan. Gracias, hermano. Un saludo y un gusto participar con ustedes. Un abrazo muy grande, Jonathan. Lo Pues mismo. gracias por estar aquí. Muy bien. ¿Alguien más? Yo tenía una duda. Bueno, Dime. Sí, no hombre. quiero ser pesado, Juan. No, no, Eh, no, pues si nadie más quiere hablar, pues adelante, Carlos. Me estuve centrando en la cuadratura de Sol-Júpiter, Carlos Mínguez, mi carta. Sí, de Carlos Minga, sí. Cuadratura Sol-Júpiter. Sí, Vale, venga. Eh, ¿Qué te dice esto? Empecemos. eh, yo lo que aconsejo es, tómatelo como dos personajes, ¿eh? O sea, es un escenario, que hay 10 actores, ¿eh? Que representan unos personajes y 12 uniformes, 12 tipos de traje, ¿no? Vale, Júpiter, que lo tenemos en Aries y vamos a hablar con el Sol en Cáncer. Venga, tú mismo, empieza. pues em, Júpiter, que es el benefactor, y expandir, digamos que sería expandir mi yo, Espera. una forma. Expandir. ¿Lo has situado? Vamos a ver. ¿Lo has situado Júpiter en Aries? Sí, ¿Aries qué es? ¿Cuál es el escenario de Aries? la acción, Pero dibújalo, o sea, fotografíalo. Acción sí, pero para que esa acción sea típico de Aries, es decir, quiero esto y voy a por ello. Marte, ¿no? No. Mira, yo utilizo como metáfora o bien un tubo de cañón o una Bueno, pista de despegue. Claro, una moto, una Harley es típico de Aries, ¿no? Pero claro, no va a meterse en un tubo de cañón. Con lo cual, yo a Aries también lo dibujo, o sea, me lo imagino, una pista sin interrupciones, pero estrecha, o sea, es esto. O sea, lo directo. directo, o sea, porque Aries es unidireccional. Así como Leo es multidireccional, es radiante en todas dimensiones, Aries no, Aries es en una dirección. En una dirección hasta que consigue lo que quiere.
Luego, si el próximo estímulo le señala otra dirección, irá en esa otra dirección. Es concreto, ¿no? No, concreto no. Bueno, concreto no lo sé. No lo sé, concreto. Digamos que enfoca bien esa energía de forma directa. Enfoca bien esa energía. Eso es una conclusión a que tú llegas por algún motivo que la enfoca bien. Bueno, bien. De forma directa, digamos. Sí, claro, de forma directa porque Aries se mueve por estímulos, ¿no? Estímulo. Yo tengo ese Por su vida. estímulo y, hombre, claro, y si yo tengo ese estímulo, no me voy a ir por el otro lado. Si yo tengo ese estímulo, voy a ir por ahí. Porque ahí está el estímulo, lo que me estimula, lo que quiero, está ahí, el desafío está ahí, claro, y yo, bueno, ya está, ¿no? Quiero decirte con eso que la definición de concreto, directo, todo eso, ya se supone está sobreañadida, que a lo mejor te puede perturbar tu interpretación. Yo lo que voy siempre es a quitar estorbos para que la interpretación sea muy precisa. Quitar estorbos. Las recetas son uno de ellos. No me sirve de nada, ninguna. Plantéame una receta y verás cómo te la desmonto. Fácil. Y tú la desmontarás, en unos días las desmontarás tú mismo. Por ejemplo, si tú pones Aries concreto, hay Júpiter concreto en Aries, estás perdiéndote mucha dimensión. Simplemente Aries es esto, ¿no? Es un pasillo por donde cualquier vehículo puede alcanzar la máxima velocidad. Aquellos vehículos que son en la década de los 70, 80, ¿no? Habían en el desierto, ¿no? ¿Cómo era aquello? El lago Salado de no sé dónde, pues eran vehículos a toda velocidad. Esto es Aries. Vale, un momento. Júpiter. ¿Cómo te imaginas a Júpiter? Pero no me des adjetivos, no, imagínatelo. O sea, si concreto, no concreto, no, o sea, amplía, o sea, quiero decir, esto de la mente, amplíalo. Quítale fronteras. ¿Has visto alguna vez un dibujo de Júpiter en el Partenón de Grecia? No, eso no. Fíjate, o sea, tú entras en Google y pones Júpiter, imágenes, y verás que es un personaje arriba de un altar en un trono, eh, color, o sea, a todo color, eso es muy con su vara, su trueno y tal, o sea, eso es Júpiter, o sea, El padre de el los dioses. o sea, es muy grande, ¿no? Y además como que tiene el problema interno, el cargo de conciencia que los habitantes, pobrecitos, la especie, el factor humano, que no sabemos nada porque no pensamos por nosotros mismos, le han hecho padre de los dioses, cuando no es así, no es así, no es el padre de los dioses. Su padre es Saturno y el padre de Saturno es Urano, con lo cual le han hecho el padre de los dioses a Júpiter porque es el dios de la apariencia. Por eso me he referido al ser humano, ¿no? A la condición humana, porque vivimos en el mundo de las apariencias. Pero Entonces, Júpiter, perdone maestro, ¿no es hijo de Saturno? claro, por eso digo, Júpiter, hijo de Saturno, y Saturno, hijo de Urano. Claro. Por Todos eso, son, bueno, sí, sí, todos son el dios principal, ¿no? O padre, hijo y nieto. claro. Mm. Pero Júpiter no es el padre de los dioses. Ah, bueno, No, es que será del padre. Bueno, claro. Sí, sí, o sea, y además una dinastía muy complicada, ¿no? Porque el padre de Júpiter, Saturno, derrotó a su propio padre Urano y lo castró. Gran humillación, ¿no? Por eso Urano es el humillado, que por tanto se revela, ¿no? Y luego Saturno destierra también a su padre, perdón, Júpiter. Júpiter su- destierra a Saturno, sí. Entonces, con esa mala conciencia que tiene Júpiter, eso me lo invento yo, eso es cosecha. Soy un rebelde con causa o sin ella, pero me da igual, ¿no?
es mi rebeldía. Am, con esa mala conciencia, Júpiter necesita lo que se necesita en el mundo del comercio, ¿no? Colores, Dime cómo, O sea, dime cómo andas. sí, no, los centros comerciales, Publicidad. ¿no? O sea, los centros comerciales, O sea, nuevos productos al mercado, colores, o sea, grandes escaparates y tal. Luego no entres en los almacenes, pues aquello te vas a asustar, ¿no? Cómo están los productos. Todo es apariencia, Dime cómo andas y te diré cómo te reciben. eso sí. Todo es apariencia. Para esa apariencia, pues Júpiter en un territorio afín, por ejemplo, Sagitario o Piscis, no va solo, no va montado en un caballito, no, porque no es suficiente. Tiene que ampliarlo. Y entonces va montado sobre elefantes. Esos elefantes de la India que van con colores y tal, y arriba de todo tienen como una silla también muy condecorada, donde muchos colores y mucho eso, ¿no? O sea, y arriba va un personaje que es el que hace de jefe, que no es el jefe. No, porque es que los griegos todavía fue peor todavía lo que estoy diciendo, ¿no? Porque los griegos se olvidaron del sol. Se olvidaron del sol. Para ellos, cuando les preguntaban el sol, era el carro de Helios, sí, que va por ahí por el cielo, ¿no? O sea, no es nadie. No, el desenfoque es total, ¿no? Entonces, claro, ese Júpiter se traslada a lomos de elefante, no puede ir solo. Tiene varios secretarios, varios pajes, ¿no? Varios escribas, ¿no? En aquella época de las leyendas, ¿no? Entonces la pregunta es, Júpiter, o sea, ¿te imaginas a Júpiter así? O incluso amplíate lo que quieras. Trompetas, fanfarrias, bandas de música, eso es Júpiter. Porque necesita atraer la atención. ¿Y por qué? Por lo que he dicho antes. Porque todo tiene un porqué. O sea, podemos ir a todo lo atrás que quieras. No os quedéis nunca con lo que os han dicho. Preguntar. Juan, esto que comentas ahora de intentar atraer la atención de Júpiter, sí que lo he notado yo en mi infancia y en muchos años, que intentaba llamar la atención. Intentabas llamar la atención. Mm. Sí. Sí, pero con Júpiter te iba a costar bastante, por lo que iba a decir a continuación, ¿no? Que cómo iba a pasar este desfile de elefantes y orquesta y todo esto por ese desfiladero, esa pista de velocidad. ¿Cómo iba a pasar por ahí? Mal. Ajá. Pues ya lo tienes. O sea, dibújate el territorio y el personaje. Claro, hasta que no termine de pasar Júpiter por Aries y entre en Tauro, que entonces sí, hombre, Júpiter, por eso se exalta en Tauro, ¿no? Fantástico, ¿no? Maravilloso. Hay campo para desplegar todos los servidores y tal, y además es la primavera, ¿eh? ¿Veis los dos territorios? Pero para entender el por qué, porque si os dicen está caído o está no sé qué, ¿qué os Mira, dice eso? el otro día escuché en un podcast de, bueno, de astrología que supuestamente, no digo que sean expertas, eran unas chicas que comentan sobre astrología y decían algo de que tenía sol en Libra y sol caído en Libra. Y yo pensé, qué raro, esto no me cuadra. Me pareció una estupidez. Bueno, pues no debería, no sé. Por eso lo que hemos hablado, ¿no? Que no hay sol caído ni nada de eso. No, pero es que el problema es creerse las cosas. Yo he sido un mal alumno y he tenido mis bofetadas porque no me creía nada. Ya de niño, ¿eh? O sea, yo a los 4 o 5 años ya protestaba, oiga, eso no me cuadra, es que no me cuadra, lo siento. Y al final, pues me tuve que callar muchas veces, ¿no? Pero ahora que no hace falta que me calle porque digo lo que pienso, ya está, ¿no?
Pero claro, el sol caído. No, pues Es sí, como decir que al tener sol en Cáncer tengo el sol caído. exacto, verdad, lo cual es una enorme estupidez, ¿no? Pero es lo mismo que yo durante muchos años, como estuve en la Asociación de Amigos de la India y tal, pues estuve, bueno, compartiendo espacio con gente del maestro tibetano, ¿no? Lo de Alice Bailey y toda esta gente. Y ellos creen que el Sol es un planeta o el Sol es un astro prohibido. Bueno, pues no lo sé. Hay gente que cree que la Tierra es plana, ¿no? Cuando los navegantes babilonios ya en el siglo 8 o 9 de antes de Cristo ya sabían que la Tierra era esférica, ¿no? Juan, Son los- también estuve mirando el porcentaje de elementos que tengo en mi carta, tanto de agua, tierra y fuego y aire. Y, lo tengo muy entre agua y tierra. ¿Y Y qué eso es me bueno, ¿no? Porque dices? Ah, se combinan bien, ¿no? pues no lo sé. Es que está mirando mucho el tema de los elementos en las cartas. Mm, Tienes dos, tres de aire, cuatro, hay No, aire no fuego, tengo apenas. cuatro, cuatro. Yo le doy a la luna y al sol 2 puntos. Pues, 2 y 1, 3 de agua, 3 de agua, 4 de agua. No lo sé, o sea, es que para mí esto sí son indicaciones así para ver el tema. Pero si quieres ver el tema así, Es que en algunas cartas dice que tengo como segundo elemento fuego en vez de tierra, bueno, ¿y qué haces con eso? porque variaría. Si tuviera más elemento fuego que tierra sería más impulsivo. pero Sí. tú sabes cómo eres, ya, no tienes que verlo ahí. Tú sabrás si Sí. eres más impulsivo o más... Bueno, en realidad uno nunca se termina de conocer a sí mismo, pero bueno, sí, evidentemente ya sé cómo Bueno, soy, pero pero mejor que uno mismo no, Sí. no te va a conocer nadie. Ahí detecté una cuadratura de la luna en Tauro a Marte en Leo. Una Ajá. Leo cuadratura. Eso capaz que puede ser por sí, eso que quería llamar la atención cuando era niño. posiblemente. Eh, Luna, así, Luna en Aries, entonces sí, al mismo tiempo yo miraría, No, Luna en Tauro. En Tauro. a Luna en Tauro, perdona, sí. Yo miraría además, cuando hablas lo digo, porque puede resultar práctico, el que si estás mirando una cuadratura, yo sé que como yo soy un optimista por naturaleza, pues si miras esta cuadratura yo te diría, hombre, y además, pues mira cómo descarga esta cuadratura, ¿no? Sí, tengo bastante mal humor siempre. No, descarga es alivia. Ah, Y hay bueno, un sextil de Luna-Venus, ¿no? O podría descargar, ¿no? Y hay un quintil entre el Sol y la Luna, lo cual, pues es esto, o sea, es ponerte el territorio, ves con Júpiter en Aries, es un personaje demasiado expansivo, pero que puede expansionarse poco. También no te compliques la vida con metáforas, pero la expansión compara la expansión en una sola dirección y la expansión en todas las direcciones. Esto ya es más fácil, ¿no? Mm. En cambio, en Aries solamente hay una dirección. Por tanto, es que Júpiter en me da Aries rabia, no se puede expansionar. me da rabia porque si lo hubiera tenido un poco más ya en Tauro, estaría mejor aspectado. Sí, yo también te lo cambiaría. Yo también tengo Sí. muchos planetas que los cambiaría rápidamente, sí, claro. Por Sí, sí. ejemplo, mi Mercurio en Cáncer, preferiría tenerlo en Virgo o en Géminis. Sí, claro. O Géminis, está más cerca de Géminis que de Virgo, hombre. Y mi Marte en Leo que se queda deslumbrado, ¿no? Sí, es un deslumbre, sí, Marte en Leo, sí.
Es un deslumbre que tampoco sabe qué hacer con ese deslumbre. Marten Leo es lo que decía antes, ¿no? Con ese guerrero en el Palacio del Trono, ¿no? Entonces, es un guerrero que se cree el rey, porque claro, lo han Sí. llevado allí y le han dicho, usted siéntese en el trono, y él dice, pero yo soy un soldado de a pie. Y el que le ha sentado en el trono le dice, "Shh, no diga nada, no diga nada. Se han creído que usted es el rey. No diga nada. Ah, vale." Se sienta allí y entonces, claro, está desarrollando un personaje que no es el suyo. Y claro, Marten Leo por eso se deslumbra por lo deslumbrante. Y quiere, o sea, impresionar a la gente, ¿no? Marten Leo, ¿no? Y también tengo mucho ego, Mucho ego, ¿qué es el ego? que soy bastante egoísta, Ah, creo. bueno, como siempre, eso puede ser bueno y puede ser no bueno. Porque si no eres un poco egoísta, entonces... Y tengo mucho espíritu competitivo, no soporto perder, me no, cabreo mucho. el competitivo es cabrearte, ¿eh? Hombre, sí. Bueno, no sé. Yo cuando cualquier tontería, no sé, en un partido de fútbol, por ejemplo, y estoy jugando a fútbol, fallo un tiro o lo que sea y me cabreo mucho. Te cabres contigo. Mira, esto sí que me suena más a Marte en Leo. Sí, Marte en Leo te diría, ¿cómo es posible que yo haya fallado este tiro? sí. Sí, Porque tengo como más confianza en mí mismo y cuando lo fallo no, es como que no me lo puedo creer. claro. Leo tiene ese problema, ese exceso de confianza en sí mismo, ¿no? Sí. Muy bien, pues si no hay nadie más, Vale, gracias, Juan. de nada, al contrario, Carlos. ¿Alguna otra pregunta? No, por mi Gracias, parte Juan. no. Muy bien, pues entonces se Un va, es saludo a todo todos. tuyo. Un saludo a todos. Entonces, Déjame ver el texto que lo voy a seguir. Adiós. entonces le cierro el telón con el tema que compuse por ahí. Ajá, Con la letra va. ajá. ¿Se escucha la guitarra? Sí, sí, sí. Bueno, ahí voy, ¿eh? Venga, adelante. Les voy cantando esta canción, es despertar a la intuición para que puedan volar y dejar el pasado atrás. Con mi corazón ardiendo hoy voy caminando hacia el sol, secando lágrimas voy dejando la nostalgia atrás. Libertad para todo el mundo, verán. Repararemos nuestras alas para volar. Las olas de la vida van golpeando una vez más. Ahí vienen nuevas nostalgias que luego debemos soltar. Ya no queda nada del pasado anterior, ¿entiendes? Haz limonada con el pasado. Les voy cantando esta canción, les despertará la intuición para que puedan volar y dejar el pasado atrás. Con mi corazón ardiendo hoy voy caminando hacia el sol, secando lágrimas voy dejando la nostalgia atrás. Libertad para todo el mundo, verán. Repararemos nuestras alas para volar. Las olas de la vida van golpeando una vez más. Ahí vienen nuevas nostalgias que luego debemos soltar.
Ya no queda nada del pasado anterior, ¿entiendes? Haz limonada con el pasado. Ya no queda nada del pasado anterior, ¿entiendes? Haz limonada con el pasado. Qué bueno, Sebas. Oh, Wow. bravo, Sebas. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Ostras. Sí, Rico, señor. qué rico, Seba. Me alegro que les haya gustado. Esta era la idea. Esta era la idea. Jolín. Yo lo Esta era disfruto la mucho idea. con mi ascendente en Tauro. Sí, señor. Sí. Mira, se me ocurre que el miércoles podemos hablar del ego. Ya que Carlos lo mencionó, Sí, es que ahora se me ha ocurrido que tengo un dibujo sobre eso también. Sí, estaría bien, maestro, es un buen tema. ¿Qué tal? ¿Cómo sí, estás? Bien, maestro, bien, gracias aquí, escuchándolo usted y a Sebas también. Sí, sí, desde luego. muchas gracias, Isa. Con mucho gusto. Muy bueno, Sebas. Muchísimas gracias, ¿eh? O sea, es que sí, sí, le das, ¿eh? O sea, wow. Claro, porque el texto es tuyo siempre de tus canciones, ¿no? Sí, Sí, sí. salvo algún estrato que haga de alguna letra, como la de la clase pasada, pero fue la única vez que hice eso. Muy bien, muy bien. Un pedacito chiquitito nomás. Muy bien, Pero acá pues no, es todo mío. fantástico, tío. Es que eres increíble tú. Bueno, es buenísimo pasar un rato con usted.